en oportunidad de una presencia que habían tenido dos comunidades mapuches en la municipalidad, nos habían solicitado la posibilidad de dialogar, de hablar, de dar explicaciones de algunas palabras nuestras y bueno, y pedir y exigir distintas cosas al Estado provincial. Bueno, estaba prevista para mañana, pero bueno, por distintos temas que tenemos mañana complicados, pedí adelantarla para el día de hoy, así que ha sido una reunión, bueno, dura, difícil, pero creo que si mientras haya diálogo y mientras exista la posibilidad de hablar, todos los temas se pueden resolver. Así que tomé nota, no solo con el petitorio que ellos me entregaron por escrito, sino también de lo que dijeron durante la reunión, y vamos a ponernos a ver y trabajar ahora de qué manera podemos ir respondiendo a las demandas que nos han planteado, ¿no? En algunos casos tienen que ver con la justicia provincial, en otros casos con la justicia local, en otros casos tienen que ver con situaciones de vulnerabilidad. Así que bueno, vamos a ir con el temario que nos han planteado, pero me parece que lo más importante para destacar es la posibilidad de hablar, de escucharnos, por más que se digan las cosas que uno no quiere escuchar o que no les gusta, pero me parece que este es el marco en el cual se tienen que resolver los conflictos que puedan haber, no solo con el pueblo mapuche, sino con cualquier sector de la comunidad. Gobernador, y uno de los temas más acuciantes es el de la comunidad Huenuleo, porque se le vencen los plazos de desalojo. Con ese tema, ¿qué se puede hacer? Vamos, yo creo que cualquier situación de desalojo o de violencia es un riesgo innecesario. Vamos a hacer las gestiones desde el gobierno de la provincia para evitar ese desalojo y generar una mesa de diálogo y de búsqueda de consensos para evitar caer en una situación de violencia tan riesgosa, tan desagradable, y sobre todo, bueno, analizar lo que me ha planteado la comunidad, de que parte de este predio está solicitado en el marco de la Ley Nacional de Comunidades de Pueblos Originarios. Por lo tanto, si está enmarcada en esa reivindicación, bueno, debería tener otro tratamiento y otra forma de resolverse. Así que bueno, ahora cuando termine con ustedes vamos a dialogar puntualmente este tema con integrantes del Poder Judicial para que no se avance con el desalojo mientras podemos tener un ámbito de diálogo distinto. Y hay otros reclamos territoriales, 4 más, ¿no? Sí, plantearon 5 reclamos, la verdad que bueno, no tengo los nombres, seguramente en el petitorio están. Veremos, voy a también dar instrucciones al ministro de Gobierno que a través del CODESI nos informe el estado de estas causas para ver de qué se tratan, ¿no? Y qué situaciones son. Pero bueno, parte de lo importante es empezar a andar vía el diálogo todos estos temas que se han planteado. Gobernador, ¿es la primera vez que se reúne con la comunidad para hablar sobre el caso de Rafael Nahuel? Sí, sobre el caso de Rafael Nahuel, sí, es la primera vez. Si no habíamos tenido oportunidades anteriores, bueno, creo que es un hecho trágico, no debería haber sucedido. Nadie tiene que morir por una cuestión de estas características, por lo tanto creo que deja una enseñanza también, ¿no? De que los temas de estas características no se tienen que resolver por la violencia, se tienen que resolver vía el diálogo, vía la justicia, y vía los mecanismos de mediación que toda sociedad democrática tiene que tener. ¿Cuáles son los compromisos o acuerdos al cual pudieron arribar? Bueno, fundamentalmente en lo que es el caso Mascardi, una audiencia con la justicia para ver el estado de la causa de suelo de usurpación. El otro aspecto es la que se aceleren los tiempos para el esclarecimiento de quién fue quien mató a Rafael Nahuel. Y el otro punto más urgente es el tema de la comunidad Huenuleo, que es la que vamos a trabajar esta noche y mañana. Bueno, ¿queda el compromiso de una próxima reunión? Sí, vamos a ver si después de los 10 días, nos volvemos a reunir y podemos darles noticias de esta situación.